¿Qué tal? Buenas tardes, mi nombre es Kenneth Eduardo López Caballero y junto con mi equipo explicaremos los modelos explicativos de los alumnos de la unidad 2 de aprendizaje, cómo enseñar biología, con el docente del curso, el maestro José Luis Rodríguez Sánchez. Sin más que decir, comencemos. Enfoque clásico, modelos centrados en capacidades. Históricamente constituyen uno de los primeros intentos para definir las características de pensamiento excepcional, también llamados modelos psicométricos, por basarse exclusivamente en la medición psicométrica de la inteligencia con condición innata. Consideran la superdotación como una característica personal, casi de tipo innato. En su definición de la superdotación, destacan en su primer momento el papel predominante de la inteligencia y el cociente intelectual, e incluyen posteriormente el de las aptitudes. Ahora veremos algunos autores representativos y sus aportaciones. Empezaremos con Terman de 1917. Terman es el autor más representativo. Sus aportaciones se centran en la medición de inteligencia general, utilizando instrumentos y conocimientos científicos de su época. Proponen la medida del cociente intelectual, que es igual a 130 o superior según la escala de inteligencia de Stanford, Binet, como la línea de corte para determinar la inteligencia superior. Este criterio ha perdurado con el tiempo e incluso actualmente se sigue utilizando por parte de algunos profesionales. Ahora hablaremos de Marland, de 1972. Define como niños superdotados y con talentos a aquellos que por sus habilidades extraordinarias son capaces de altas realizaciones. Son aquellos con logro demostrado y o capacidad potencial en cualquiera de las siguientes áreas: capacidad intelectual general, aptitud académica específica, pensamiento creativo o productivo, artes visuales y representaciones, habilidad psicométrica y habilidad de liderazgo. Definición aceptada por la Oficina de Educación de los Estados Unidos y definición que relativiza el concepto de superdotación e incluye las capacidades específicas y el rendimiento. Ahora, por último, pero no menos importante, hablaremos de Gardner, en 1985, que propone el modelo de inteligencias múltiples. La inteligencia se concibe como una forma de resolver problemas, describe 7 tipos de inteligencias o formas de interactuar con el entorno: lingüística, lógico-matemática, musical, visoespacial, corporal-kinestésica, intrapersonal, interpersonal, las cuales son independientes pero interactúan entre sí. Considera que una capacidad es una competencia demostrable en algún ámbito que se manifiesta en las interacciones de la persona con el entorno. Hola, yo soy Heredia Lobo y el segundo modelo que vamos a hablar es el modelo basado en rendimiento. ¿Y a qué se refiere este modelo? Bueno, este modelo considera que la alta capacidad intelectual como potencial es una característica necesaria pero no suficiente para el alto rendimiento. Incorporan otras series de condiciones adicionales en la persona, como pueden ser la creatividad o la motivación, de cuyo funcionamiento conjunto depende este alto rendimiento. Hay dos ideas propuestas por dos autores distintos. La primera es el modelo triádico o de 3 anillos. Esta fue propuesta por Renzulli en 1978. Este sitúa la superdotación en la intersección con 3 características personales, el que representa gráficamente en 3 anillos. El primer anillo es la habilidad por encima de la media, que es el alto nivel intelectual. El segundo anillo es el compromiso con la tarea, alta motivación de logro y persistencia en la tarea. El tercer anillo es la creatividad elevada. Esto considera que los niños o niñas superdotados y o con talento son aquellos que poseen o son capaces de desarrollar este conjunto compuesto de rasgos y aplicarlos en cualquier área potencialmente valiosa. La introducción de la motivación es el aspecto más innovador en esta teoría. La segunda idea es el modelo diferencial de superdotación y talento. Esta fue propuesta por Gagné en 1991. Concibe la superdotación como la elevada compuesta en uno o más dominios de la aptitud humana, intelectual, socioafectiva, creativa, sensorio-motora. Además, concibe el talento como un rendimiento que se sitúa claramente por encima de la medida en uno o más campos de la afectividad humana: académico, artístico, técnico, interpersonal y atlético. Modelo cognitivista. Se caracteriza por estudiar cómo el ser humano conoce, piensa y recuerda. Centra su atención en el papel de cómo elabora, crea e interpreta la información el hombre como sujeto pensante. Resalta su preocupación por el desarrollo de habilidades mentales y su representación en el aprendizaje. Los estudios dentro de la teoría cognitiva se centran en la inteligencia, la percepción, el pensamiento, la memoria, la transferencia, el procesamiento de la información y las estrategias para la solución de problemas, relacionados todos ellos con el proceso de aprendizaje y de la enseñanza.
Asimismo, otra línea de investigación de la que se ocupa esta corriente es la relación que existe entre la estructura de los materiales de aprendizaje y la motivación interna del que aprenda. Un propósito fundamental de la corriente cognitiva es el formar sujetos capaces de transferir el aprendizaje escolar a la vida real. Excelente día, mi nombre es José Luis Ramírez de la Rosa y el día de hoy me tocará hablar acerca de los modelos socioculturales. Modelos socioculturales, de acuerdo a Monks en 1992, vemos un esquema que se basa en la escuela, amistades y familia. Y dentro de esos tres ámbitos está la capacidad, implicación y creatividad, que es parte de un modelo completamente social o basado en la comunicación. Modelos socioculturales incorporan el valor de los contextos sociales a la hora de definir la superdotación y consideran que se puede desarrollar si existe una interrelación favorable entre los factores individuales y sociales. Son estos contextos sociales, mediante condiciones favorables y desfavorables, los que condicionan las necesidades y resultados del comportamiento humano y determinan los productos a ser considerados sobresalientes. Es decir, los superdotados son también un producto de la sociedad en la que viven. Relativizan el concepto y lo circunscriben a un determinado ambiente cultural, entendiendo que la superdotación puede variar como resultado del sistema educativo, de su filosofía, orientación política y la estructura social. Autores representativos y sus aportaciones. Monks, en 1992, indica su modelo de interdependencia triádica. Su modelo es una modificación y extensión de la teoría de los tres anillos de Renzulli. Respecto a esta teoría, aspectos que modifican Monks: la motivación, que la describe como construcción que empuja, selecciona y guía el comportamiento. Incluye en ella el compromiso del deber, la perseverancia, la búsqueda del riesgo y una perspectiva orientada hacia el futuro. Habla de grandes habilidades intelectuales frente a la capacidad por encima de la media de Renzulli. Considera que la buena dotación depende de una interrelación efectiva entre 6 factores: los sociales, colegio, compañeros y familia, y los rasgos esenciales de las altas habilidades: capacidad intelectual, motivación y creatividad. La consideración del entorno social unido al carácter multifacético de la superdotación cuestiona el término de superdotación en el sentido de don otorgado por la naturaleza. Se da paso a la utilización del término concepto de altas capacidades potenciales como indicadores que se constituyen en una promesa de excelencia, la cual solo tendrá lugar si junto con las capacidades confluyen oportunidades de desarrollo y posibilidades existenciales adecuadas. La superdotación no puede ser definida fuera de un contexto social determinado y es la combinación de 5 factores: inteligencia general considerada como factor G, aptitudes específicas, factores no intelectuales como la motivación y el autoconcepto, factores ambientales, los propios del contexto social, que es la familia, escuela, comunidad, cultura, y factor suerte. Por nuestra parte, esto ha sido todo y esperemos que les haya gustado.